Bienvenidos a la semana número 2 de la residencia del Mambo Viajero, gente haciendo cosas raras a distancia. Hay una pregunta que es bastante recurrente cuando hablamos del arte y es sobre la labor del artista. Normalmente pensamos que el artista es, por ejemplo, un pintor, que es una persona muy virtuosa en su oficio, y pensamos en artistas famosos como Fernando Botero, Pablo Picasso. Estas formas de hacer han cambiado durante el tiempo y sobre todo durante el siglo XX. En este video vamos a hacer un recorrido histórico para entender por qué hoy en día hay arte que no parece arte. Cuando pensamos en las artes pensamos que las obras, salvo que sean gráficas, son obras que son irreproducibles. Pinturas como la Mona Lisa, por ejemplo. De estas piezas solo puede haber una porque fue pintada por la mano del artista, por el mismo Leonardo. Y esto nos lleva a pensar que el artista, que es un genio que tiene el control de la materia para poder pintar de manera casi hiperrealista lo que ve en su entorno. Pero esta maestría tal vez no es necesaria cuando aparece la fotografía. Uno ya no necesita contratar a un pintor para realizar un retrato al óleo. Basta con contratar un fotógrafo que con el clic de una cámara fotográfica puede capturar la realidad y de una manera mucho más fidedigna que un pintor. La introducción de la fotografía en el set de herramientas que están disponibles para crear imágenes ha hecho que se replantee toda la idea del arte. La fotografía aparece a finales del siglo XIX, cuando también están sucediendo otros cambios a nivel global en las formas como se entiende los sistemas de producción. Al final del siglo XIX y comienzos del siglo XX aparece la revolución industrial, lo cual va a cambiar radicalmente todos nuestros ámbitos de la vida cotidiana. Pero al lado de las máquinas y el motor del vapor aparecen nuevas herramientas tecnológicas como el telégrafo, que comienza a permitir la comunicación a distancia mucho más rápido, pero también conceptualmente la idea del mundo comienza a encogerse. Ya el mundo no es tan grande, los mensajes se pueden transmitir muy rápidamente de un extremo al otro de un país en cuestión de segundos. Con todos estos cambios, los nuevos sistemas de producción, la fotografía, el telégrafo y el mundo que está cambiando radicalmente, la posición del artista en la sociedad también cambia. Antes de la revolución industrial era bastante común que un artista fuera padrinado por un mecenas, por un señor que pagaba sus cuadros y se encargaba de que el artista pudiera tener una vida más o menos digna pintando en su taller con sus asistentes. Con el advenimiento de la revolución industrial, todas las condiciones sociales de los artistas cambian. Ese sistema de padrinazgo deja de existir. Esto quiere decir que ahora nace una cosa que no había existido hasta ese momento. Nace el mercado del arte. En este momento las obras comienzan a ser comercializadas, compradas, y hay un valor por el cual el artista tiene que vender su trabajo y para poder no solo hacer arte, sino para poder ganarse la vida y poder vivir cómodamente. Los artistas comienzan a olvidar algunas de las maneras en que normalmente trabajaban. Los impresionistas dejan de pintar de una manera totalmente realista y pegada como la tradición académica que existía en la historia del arte hasta ese momento. De alguna manera ellos interpretan el mundo que los rodea con la velocidad del nuevo mundo que tienen. El tren y el telégrafo hace que el mundo pase como manchas borrosas y de alguna manera esa pérdida de la habilidad pictórica le entrega nuevas herramientas al artista, herramientas que va a necesitar para poder vivir en el mundo contemporáneo. En el proceso de olvidar nuevas cosas también los artistas aprenden nuevas cosas en este momento. Una de las cosas que los artistas aprenden son herramientas que no están en el campo del arte. Por ejemplo, Andy Warhol es tal vez el ejemplo más popular para ver cómo un artista aprende de gerencia de proyectos. Su estudio se llama literalmente Factory, la fábrica, el lugar donde se realizan obras de arte. Y él tiene empleados, asistentes, gente que trabaja alrededor con él. Y más o menos su trabajo, de alguna manera, él es el gerente de la Factory. Y esta herramienta gerencial, que es una herramienta que no existía en el abanico de posibilidades de creación de las artes, llega cuando los artistas olvidan alguna de las herramientas que previamente conocían muy bien. En mediados de siglos aparece otra nueva revolución a diferentes escalas. Los computadores comienzan a ser desarrollados y más o menos comienzan a habitar la vida de los centros universitarios.
Aparece un desarrollo de materiales y de formas de producción que hasta entonces no se conocía. Esto de nuevo vuelve a afectar la forma en que el arte se produce. Con este nuevo contexto aparece una nueva forma de hacer arte en el cual la manufactura y la producción de las obras deja de ser totalmente importante para darle peso a las ideas que están tras los objetos artísticos. A esto se le conoce como arte conceptual. Este momento es muy interesante además porque los artistas comienzan a escribir sobre sus procesos y sobre sus ideas del arte. Antes los artistas escribieron a principios de siglo manifiestos y proclamas sobre la creación de movimientos artísticos. En este momento los artistas están pensando en qué es hacer arte y es así como tenemos acceso a las ideas que motivaban a los artistas. Hay un texto que es escrito por Sol Levitt, un artista norteamericano que escribió un pequeño ensayo que se llama Frases sobre el arte conceptual. Este es un texto de 35 frases que dan cuenta como de cómo Levitt entendía la creación artística en todo su trabajo. Voy a leer algunas de estas frases que están en el texto. La voluntad del artista es secundaria al proceso que va de la idea a la concreción de la obra. Su voluntad bien puede ser puro ego. Cuando se utilizan palabras como pintura y escultura, se connota toda una tradición, y esto implica la aceptación de esta tradición, imponiendo así sobre el artista una serie de limitaciones que lo llevarán a evitar hacer arte que vaya más allá de esas limitaciones. El concepto y la idea son diferentes. El primero implica una dirección general, mientras que el segundo es el componente. Las ideas ejecutan el concepto. Las ideas pueden ser obras de arte. Se encuentran engarzadas en una cadena de desarrollo que eventualmente puede encontrar alguna forma. No todas las ideas necesitan materializarse. Dado que ninguna forma es intrínsecamente superior a otra, el artista puede usar cualquier forma, desde una combinación de palabras, hablada o escrita, hasta la realidad física. Si se utilizan palabras y provienen de ideas sobre el arte, entonces son arte y no literatura. Los números no son matemática. Una vez que la idea de la obra se establece en la mente del artista y su forma final es decidida, el proceso se lleva a cabo a ciegas. Hay muchos efectos secundarios que el artista no puede imaginar. Estos pueden utilizarse como ideas para nuevas obras. Básicamente este texto y otros textos de artistas contemporáneos que principalmente están situados en la ciudad de Nueva York van a hablar sobre una nueva manera de hacer arte que se desliga con esta idea del artista genio, del artista que es el todopoderoso y que puede controlar toda la materia y que puede representar la realidad. Se desliga de esta tradición de la pintura y la escultura para poder crear unas nuevas formas de hacer arte que representen las formas que tiene el mundo contemporáneo en ese momento. Los nuevos sistemas de producción y nuevos materiales que estaban apareciendo en el mercado hacen que los artistas comiencen a involucrarse con formas de hacer que tradicionalmente no estaban pensadas para la práctica artística. Aparecen esculturas que están hechas en aluminio o grandes láminas de hierro en las cuales el artista no tiene el control de la forma de producción y lo único que puede hacer es pensar una idea, construir un plano, escribir unas instrucciones para enviar a alguien y delegar la producción de los objetos. Tal vez el ejemplo más famoso de este momento es Sol Levitt de nuevo. Él realiza una serie bastante grande de dibujos de pared. Estos dibujos existen físicamente en diferentes museos y colecciones del mundo, pero realmente Sol Levitt nunca hizo uno de ellos, nunca los ejecutó. Él simplemente diseñó y escribió las instrucciones para que alguien más lo hiciera. Tal vez el arte ya no necesita de su forma de producción, simplemente es un proceso de pensamiento que se ve materializado y la materialización de alguna manera es un residuo de ese pensamiento. Este es un poco el modo de operar que podía enmarcar la corriente del arte conceptual a mediados de los 60s y 70s. En Colombia y Sudamérica, las ideas del arte conceptual llegaron y fueron acogidas por un gran número de artistas. Luis Camitzer, Antonio Caro. Gustavo Sorzano es uno de los padres del arte conceptual en Colombia, sin duda alguna.
Utilizó ideas, partituras, el azar y la participación como elementos constitutivos de sus obras. Momentum es una serie de experiencias participativas que están cercanas a la idea del concierto. Para su realización, Sorzano realizaba unas piezas gráficas que él llamó partituras mentales. Esas partituras eran unos dibujos intervenidos con collage, algunas veces impresos en litografías, que contenían las instrucciones para la realización de las obras y de alguna manera se convertían en el contrato entre el artista y el público para la realización del evento. Sorzano, en las partituras mentales, mezcla dos ideas: la idea del plano, que viene de la arquitectura del espacio, con la idea de la partitura musical, que de alguna manera introduce la variable del tiempo en la imagen. El resultado son unas imágenes bastante complejas de entender, con diagramas, con conexiones, instrucciones que son interpretadas por el artista o por el grupo de artistas que van a interpretar la obra. Al ser exhibidas como parte de las piezas, permiten al espectador acercarse al proceso performático de las obras. En la exposición El arte de la desobediencia hay una pieza muy importante de Sorzano que hizo parte de la muestra. Fue una pieza participativa que funcionó por medio de unas instrucciones que Sorzano publicó en el periódico El Tiempo de 1974 y puso a circular para recibir participaciones de muchas personas de diferentes partes del país. Parte del impreso que Sorzano publicó en El Tiempo tenía unas instrucciones que decían esto: instrucciones de participación. Estos son los elementos: color, figura, espacio, línea, imagen, sonido, poesía, color. Luego, su circuito mental y su modo de vivir dirigen estos aspectos en su composición. Recórtelos, péguelos, mutílelos, acóplelos, inviértalos, únalos, sepárelos, déles color, textura, variación. Colóquelos de pie, de cabeza, de lado, compóngalos, mézclelos, móntenlos, interprételos. Por último, aumente indefinidamente los elementos que necesite para realizar a plenitud su paisaje. Paisaje, su composición. Usted está empezando a vivir, está creando. De aquí en adelante, usted, artista, es la vida. Usted experimentó. Son los sentidos. Es la vida. Siga estas instrucciones y las que le exijan sus sentidos. En su propia obra, su propia creación. Es el arte, es la vida. Evento de participación de vida. Esta instrucción estaba en la parte inferior de un rectángulo en blanco en el cual se le pedía a las personas que lo intervinieran de alguna manera y lo enviaran por medio de correo a una dirección de un apartado aéreo. Sorzano, con estas piezas, iba a realizar una obra colectiva en conjunto que sería parte del 25 Salón Nacional de Artistas. Sorzano, con esta obra, lo que intentaba hacer era romper las barreras entre arte y vida, integrar a personas del común, entenderlas como artistas y hacerlas partícipes del circuito especializado del arte en su momento. En el caso de Sorzano, las instrucciones son totalmente explícitas, pero algunas veces estas instrucciones pueden no estar a la vista del público, sino ser también parte del proceso conceptual de elaboración de una obra. Un ejemplo de esto es la pieza 10 metros de Renoir de Beatriz González. Las instrucciones para la exhibición y posterior comercialización de esta obra implicaban que la obra se podía vender por pedazos. Uno no tenía que comprar los 10 metros, uno podía comprar 50 centímetros, 10 centímetros de pintura. Esta manera de pensar sobre cómo se comercializa el arte fue bastante transgresor en su momento. Está criticando el sistema comercial del arte de su momento, poniéndolo a prueba e intenta hacerle un hackeo al sistema del mercado del arte de su momento. Hay una exposición que es bastante famosa de obras que son realizadas solamente a partir de instrucciones, que es el proyecto Do It de Hans Ulrich Obrist. Esta exposición consiste en un compendio de obras que están hechas por artistas que escribieron instrucciones para que otras personas las realizaran. Y eventualmente, desde su lanzamiento a mediados de los 90, se han realizado diferentes versiones en muchas partes del mundo. En Colombia se realizó una en la Biblioteca Luis Ángel Arango en 1997. Como hemos visto, el arte conceptual o el arte de ideas es una forma de entender el proceso de creación artística que surge por medio de entender cómo diferentes instancias de la vida económica, social
y política han afectado la forma en que los artistas producen arte y la forma también en que se relacionan con los sistemas productivos que están alrededor de él. Estos cambios, que fueron impulsados desde los 60 por el arte conceptual, han cambiado radicalmente la forma en que se hace el arte contemporáneo.